abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Dios les bendiga, hermanos. Les habla el pastor Manuel Márquez, pastor general de las Iglesias Pan de Vida, bendiciendo sus vidas y dando gracias a Dios por la oportunidad de compartir una vez más la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por esta ocasión. Te damos gracias porque tu palabra siempre es buena y trae sanidad, dirección a nuestra alma. Te rogamos, Padre, que nos permitas estar atentos sin que nada la robe, Señor. Grábala profundamente en nuestro corazón. A ti sea solamente el honor y la gloria. Amén. Uno de los sentidos más importantes que tiene el hombre es la vista. Yo creo que todos sabemos eso, porque en base a lo que vemos, aprendemos, nos orientamos, creamos y sabemos que nos faltaría mucha información si no tuviéramos la capacidad de ver. A nivel espiritual, esto es más complejo, amado hermano, porque la Biblia nos enseña que a veces los sentidos pueden ser engañados y que no siempre es real aquello que estamos viendo. O sea, Satanás es el padre de la mentira y la persona, aunque cree que algo es como aparenta, tal vez no es así. También la palabra de Dios nos enseña que nosotros no solamente somos carne, sino que también hay un sentido de la vista espiritual. También a nivel espiritual hay cosas que simplemente no se ven, pero que existen. Usted a lo mejor no se ha dado cuenta, hay ángeles, hay también demonios, hay reinos que son del ámbito espiritual y que nosotros no vemos, pero que sin embargo están ahí. Entonces, por eso es muy importante, amado hermano, que usted como hijo de Dios tenga correcta su visión. No hablo solamente de que use anteojos, estoy hablando de que usted espiritualmente vea y conozca y sepa aquello que tiene que ver y saber y conocer. Por eso esta aplicación se llama Dime qué ves, porque a veces no estamos viendo en realidad. Dice Eclesiastés 1:8, dice Salomón: todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Es algo que es verdad. La persona puede pasarse horas viendo algo y atrapada por las luces, las imágenes. Por eso a veces Dios permite que entremos en el desierto, porque no hay distractores ahí. Por eso a veces es necesario encerrarse en el cuarto para orar. Por eso es también tan importante no depender del teléfono celular para estar conectados con Dios, porque hay mucha distracción. Si tu Biblia está dentro de un móvil, constantemente van a estar entrando mensajes que te pueden distraer. Entonces tenemos que estar bien orientados, porque hay mucho más de lo que simplemente tus globos oculares, tus ojos, tu vista física está viendo. Marcos 8, del 18 al 21 dice: Jesús: teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. ¿Y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000, cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7.
les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Se da cuenta que aquí el Señor Jesucristo a la vista añade entendimiento, porque los animales ven lo mismo que nosotros, pero no entienden. Se da cuenta que el Señor quiere que entendamos. Entonces hay varios tipos de vista o visión, según la palabra de Dios. La que todo el mundo conoce es la vista física. Dice la Biblia en Juan 9, del 1 al 7, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Este hombre físicamente estaba dañado. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Cristo empezó a hablar de cosas espirituales, no es que fuera un foco o una lámpara andando, pero obviamente los demonios a nivel espiritual huían de él porque despedía mucha luz. Dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que te recibió es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Este es un pasaje largo de la Escritura. Y de inmediato este hombre que había sido ciego de nacimiento empieza a entender más que los fariseos que rechazaban a Jesús. Porque si una persona le sirven los ojos pero no tiene entendimiento, delante de Dios está ciega. Este es un tipo de ceguera, la ceguera física, pero no es la peor tipo de ceguera. La peor tipo de ceguera no es la física, sino es la espiritual, la que tenían los escribas y los fariseos. Hay personas que tú les puedes estar hablando de la palabra de Dios, incluso que han vivido milagros de parte de Dios, están ciegos, no entienden nada, solamente critican, se enojan y no saben por qué, no entienden por qué. Cierran los oídos a la palabra de Dios y por eso su ceguera espiritual se acrecienta. Marcos 4, 23 al 25 dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís. Fíjate bien, hermano, amigo que me oís, porque con la medida con que medís os será medido y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará y al que no tiene aún lo que tiene, se le quitará. Está hablando del entendimiento, de la capacidad de oír y de ver. Cuando la persona cierra su corazón a ese amor de Dios, donde le quiere manifestar la verdad, la persona queda peor, queda más ciega, queda más sorda. Mateo 13, del 13 al 15 dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, fíjese con quién va, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Aquí está la falla, hay soberbia en el corazón, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, que oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Dios sabe de antemano. Juan nos dice que Cristo sabía quién creía en Él y quién no. El Evangelio se predicaba para testimonio. Dios siempre decía en los profetas, para que supieran que hubo profeta entre ellos. Y Jesús les predicaba el Evangelio. Ahora Dios sabía que ellos estaban rechazando. Él dijo, esta es la condenación, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahora, en Isaías, que es el que cita Mateo, aquí aparece el juicio que Dios da sobre esas personas que voluntariamente no quieren escuchar. Isaías 6, 8 al 10. Dice Isaías, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Fíjese bien. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Aquí viene el juicio. Al que no tiene aún se le quita más.
Dice, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, de ceguera espiritual, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya para él sanidad. O sea que aprenda, amado hermano iglesia. Una es la ceguera física y otra es la ceguera del incrédulo. Es una persona que aunque tenga a Cristo enfrente y le esté predicando, ha cerrado su corazón y no ve. Y esto no se corrige con educación, no se corrige con ganas, no se corrige leyendo mucho. Se corrige con arrepentimiento. Se corrige rindiéndose a Dios para que haya un nuevo nacimiento. Para que el espíritu de la persona de adentro reciba el espíritu de Dios y pueda ver. De otra forma no se puede. Juan 3 al 7, es ahí donde se comprende lo que Jesús tuvo con Nicodemo. Nicodemo era, se puede decir, un buen hombre. Ahora, no hubiera entrado al cielo. Tú puedes ser una buena persona en los estándares humanos, pero si no hay vida eterna en ti, no has nacido de nuevo. La Biblia dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Dice en Juan 3, del 3 al 7, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué dice ahí? No puede ver el reino de Dios. Mientras no nace de nuevo, sigue ciego. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Una característica de la persona que es así, que es la que Pablo describe en 1 Corintios 2, es que es natural en su forma de pensar. No entiende las cosas que son del Espíritu porque le son locura. No las puede entender, no tiene la mente de Cristo porque no ha nacido de nuevo. Respondió Jesús, de cierto te digo, al que le dice otra cosa, que luego explicaremos, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Una cosa es ver y otra entrar. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces hay un despertar espiritual cuando conoces a Jesús y te rindes a Él. Despiertas por dentro, recibes luz en tu interior. Todo lo que describe Ezequiel, ¿no? Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Os daré un espíritu nuevo, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ese es el nuevo nacimiento. Proverbios 20:27 dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Entonces, ¿qué somos, amada iglesia? Mientras no nacemos de nuevo, lámparas apagadas. El espíritu de un impío, como estuvimos, es una lámpara sin luz. Juan 11:10 dice Jesús, porque el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Entonces, lo primero que tenemos, lo más urgente, es terminar con la ceguera espiritual rindiéndose al Señor. Ahora, ¿qué pasa cuando ya nacimos de nuevo? Fíjese lo que le voy a preguntar. ¿Ya vemos claramente? Yo creo que usted lo sabe. La respuesta es que no. Porque ya somos nacidos de nuevo, hay una ceguera intelectual, hay una ceguera educativa, nos falta conocimiento, nos falta información. Entramos en un proceso, después de la regeneración, de santificación, donde dice la palabra que es lámpara a nosotros, la palabra, y lumbrera nuestro camino. La Biblia dice, mas la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esto es lo que Jesús quiso decir, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar. Tú no entras a la dimensión de Dios sin ese proceso con la palabra y el Espíritu. Dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice Efesios 5:26, hablando de la iglesia, para santificarla, viéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces la palabra es agua que te va lavando y te sigue lavando y te sigue corrigiendo, y el Espíritu está ahí, porque siempre van juntos. El Espíritu se mueve sobre las aguas. El Espíritu es el que usa esa agua para ir corrigiendo áreas. Y a medida que intelectualmente va siendo más lavado, hay áreas de ceguera en tu vida que se terminan. Aprendes cómo tratar a una esposa, cómo educar a un hijo, cómo llevar tus finanzas, cómo servir a Dios. Aprendemos todo, amado hermano. Aprendemos a hablar, no decir malas palabras, a vivir en santidad. Entonces, nosotros sabemos que antes hubo un tiempo en el que estuvimos muertos, ¿sí? Y así como Lázaro de repente estaba vivo, pero no completamente libre, aunque ya vivo, es un proceso que nosotros también vivimos mientras el Espíritu y la palabra nos lavan. Juan 5:25, hablando de esto, dice Jesús: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. No está hablando de muertos en las tumbas, está hablando cuando alguien nos habla de Cristo y pasamos de muerte a vida, pero es como cuando Lázaro se despertó, ¿sí? Dice en Juan 11:43 y 44, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Dice, y el que había muerto, ¿cómo salió, iglesia? Salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Mira el orden de Jesús. Jesús les dijo: desatadle y dejarle ir. Y algunos demoramos menos tiempo y otros más tiempo, amados. Pero lo cierto es que nuestra visión no es igual del primer servicio. Usted antes llegó a lo mejor juzgando, llegó no entendiendo lo que era lavar pies, no entendiendo lo que era evangelizar, no entendiendo lo que era diezmar, a lo mejor sintiéndose mal porque alguien le exhortaba diciendo: mira, no hagas esto, se hace así. Pero a medida de que pasa el tiempo, vemos más claramente, y siempre hay velos que Dios sigue quitando y nos sigue dando una mayor luz, una mayor libertad. Cada vez brillas más, cada vez el día es más perfecto en tu vida, cada vez el diablo le cuesta más trabajo engañarte o hacerte un cuadro para que tú caigas en él, porque tienes más información para no abrir puertas. Ahora hay una ceguera más. Yo creo que a este nivel de la predicación cada quien va tomando la parte que le toca. Hay una ceguera física, hay una ceguera del incrédulo, hay una ceguera que es falta de información, de educación, pero hay otra que es la ceguera del creyente, y esta es la más peligrosa. No peligrosa porque te vayas al infierno, pero es compleja, porque tal vez no te permite vivir la vida que Dios tiene para ti, alcanzar el llamado, te mantiene inactivo en otro lugar diferente, te mantiene sin que las promesas de Dios se activen en tu vida, te mantiene desenfocado. Y mi suegro, que tiene una gran capacidad para saber muchas cosas de autos, él me dice siempre: sabes, Manuel, los trabajos más caros son los de las piezas más pequeñas, son los que cuesta más trabajo hallar qué es, ¿sí? Porque muchos pasan por ahí y no hallan qué es.
Tal vez tu vida ha pasado por muchas iglesias, por muchos pastores. Has tenido varios matrimonios. Has pasado por muchos trabajos. Y no terminan por hallarte qué es. Y es que a veces este tipo de ceguera es más compleja porque ya no sabemos todo. Ya leímos toda la Biblia. Aparte tenemos años en el Señor. ¿Cómo nos van a corregir ovejas más pequeñas, personas que ven menos que nosotros? ¿No? ¿Cómo va a ver a la paja el que tiene una viga en el ojo? Entonces pensamos que nosotros estamos bien. Pero así como usted abre su refrigerador y nota algo huele mal y tengo que sacar todo para ver qué es. Es igual aquí. Este tipo de ceguera es peligrosa. Lucas 11, 33, 35, porque se puede robar años de tu vida. Dice, nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero para que los que entran vean la luz. Cristo está diciendo, yo te di mi luz para que alumbres a otros. Pero luego le dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. O sea, tu espíritu te ayuda a ver, porque la lámpara ya es el espíritu del hombre. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, ¿se imagina que tengamos una visión espiritual maligna, pervertida? También tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Si uno piensa que anda bien. Dice en Mateo 6, 22, 23, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. A nivel espiritual, así nos ven ángeles y demonios, y Dios. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Oiga, ¿qué Dios dirá? Mira este hijo mío, qué oscuridad tiene. ¿O por qué dice eso? Porque no le está hablando a impíos. Hay porciones de la Escritura que por duras que sean no son para inconversos. No está hablando de gente del mundo. El mensaje de Cristo a la iglesia de la Odisea, que es la iglesia del tiempo de fin, es tan duro, pero le está hablando a gente que él ama. Él ama a todo el mundo, pero está hablando a discípulos, a cristianos, a gente que ha estado en servicios. Apocalipsis 3, 17 y 19 dice, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido. Por aquí empezamos a ver las fallas. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un, ¿se cuenta? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. Aquí hay mucho paz, mucha enseñanza. Número 1, si tú eres un cristiano que tiene ese problema, lo que tienes es pecado. Que tú piensas que estás enriquecido, que tienes mucha Biblia, mucha palabra, y no, tus finanzas están bien, tú piensas que no te falta nada. Jesucristo habla de arrepentimiento, y si hay que arrepentirse porque hay pecado. ¿Cuál es el pecado? El pecado es precisamente tener autosuficiencia, pensar que uno está bien. Por eso le dice, de mí compra. ¿Sí? Yo soy el que te he visto. Ahora, el evangelio de la prosperidad y la forma en la cual se encumbra hoy a los cristianos en base a sus bienes materiales, o a los viajes que hacen, o a la belleza de sus cuerpos, ha distorsionado los valores bíblicos. Porque Cristo está hablando de que una persona probada en fuego tiene más valor. Pedro dice en su carta que sometida a prueba nuestra fe, aunque nosotros, amado hermano, no queremos pasar por pruebas, pero Pedro dice que nuestra fe es mucho más valiosa que el oro, que aunque perecedero es, probado en fuego. Él menciona que así va a ser hallada nuestra fe cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces,
estos tipos de cristianos tienen una escala de valores distorsionada. Piensan que están vestidos, pero para Dios están desnudos. Cuando la Biblia habla de vergüenza, habla de esta carne. Todo lo que tienen es un buen cuerpo, un cuerpo saludable. Pablo dice, cuya gloria es su vergüenza, cuyo Dios es el vientre. Está hablando de esta habitación terrenal. Y nosotros sabemos que esta habitación terrenal es para irse desgastando por el Señor, mientras la interior se renueva día con día. Entonces, Cristo le dice, ponte colirio en los ojos. Estás equivocado en la forma en la cual has visto las cosas. Y tal vez esa vanidad mantiene a muchos cristianos equivocados, cegados. Le está hablando hijo de Dios. Ahora hay otra causa más. Dice 1 Juan 2:11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. A veces lo que hay es odio, rencor, resentimiento, y eso nos lleva a la oscuridad. Puede haber idolatría, avaricia, porque dice Salmo 115 que semejantes a ellos son los que hacen esos ídolos, que tienen ojos y no ven, dice la palabra de Dios. Entonces, todo eso, amado hermano, crea un cóctel donde de forma imperceptible la oscuridad se adueñó de nosotros y ya no podemos ver. Ahora, en conclusión, ¿qué debemos hacer? Pedirle a Dios que nos permita ver. Checa tu visión espiritual, amada iglesia. ¿Qué tan bien ves? Dime qué ves. ¿Qué estás viendo con tus ojos? ¿Solamente ves problemas? ¿Solamente ves al gigante? ¿Solamente estás oyendo el rugido del león? Dice 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Recuerde que la verdadera adoración es el espíritu y en verdad, no con los ojos de carne, sino sustentado en la palabra de Dios y adorando al invisible. ¿Qué es lo que tú estás viendo? 2 Corintios 4:18 dice Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tenemos que pedirle a Dios que nos muestre cómo es nuestra visión. A lo mejor las bendiciones están enfrente de ti y no las ves. A lo mejor estás teniendo problemas de una cosa cuando tienes problemas más graves y no ves. Se te está destruyendo el matrimonio, se te está perdiendo un hijo y tú estás viendo cosas de la iglesia y no ves cómo el diablo te come y destruye otras áreas. Tienes que checar tu capacidad de ver. La Biblia da este ejemplo de cómo Dios nos puede hacer ver mejor. Dice Marcos 8:22-25. Vino luego a Betesda y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. O sea, todavía veía, pero no veía bien. Se ve que había visto, sabía lo que era un árbol. Pero él veía los hombres, gracias a Jesús por el milagro, ahora veo que ahí viene el árbol Juanito y el árbol Pedrito y el árbol... No, pues le faltaba, ¿verdad? A lo mejor tú ya ves, pero te falta. Dice, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, él hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Aprende, iglesia, tenemos que ver de lejos y claramente. ¿Sí? Tenemos que ver cuando llega nuestra visitación, tenemos que ver lo que Dios nos está mostrando. Tenemos que caminar en la visión de Dios. Ahora, termino con esto. A veces, no es que el diablo nos juegue una mala pasada. También nos puede estar engañando.
Pero estamos tan compungidos, estamos tan embotados en nuestros problemas, hemos llorado tanto, nos han pasado tantas cosas frustrantes, que no vemos la salida cuando hay un letrero enorme que dice salida. Usted recuerda la historia de Agar, la esclava, y este es un vivo ejemplo de cómo las emociones y el quebranto y la desesperación nos nubla de cuando Dios nos está ayudando. Dice en Génesis 21, 14, 20, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, le entregó al muchacho y la despidió, una madre soltera. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su vista y lloró. Ella estaba diciendo, nos vamos a morir. Se desentendió de su hijo, lo soltó de la mano y cayó en una depresión o desesperación. Ya no iba, ya estaba botada, sin ánimo, sin fuerzas de nada. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios, ¿qué dice ahí? Le abrió los ojos. Había bebida, el ángel de Dios estaba ahí, y ella solamente tenía desesperación. Y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios estaba en el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. A mí lo que me gusta del pasaje es que Dios no los saca de esa tierra inhóspita, los hace vencer y conquistar en ella. Porque cuando estamos atentos a la voz de Dios y a la visión de Dios y nos calmamos, vemos con más claridad que nuestro Dios es fiel y Él jamás nos abandona, que Él siempre está ahí en el momento justo, Él no llega tarde. Repita conmigo, Dios nunca llega tarde, Él llega a tiempo. Ahora, hay otra causa también por las que podemos estar con el entendimiento y la visión cegada, y eso es que a nosotros nos gusta que Dios actúe siempre de la misma forma, nos gusta encasillarlo, nos negamos a que Él se mueva, a que Él se avive, a los cambios, nos estacionamos en pensamientos y doctrinas que nos encajonan y que ya no estamos dispuestos a movernos de ahí. Pasan los años y nos empolvamos pensando lo mismo, aunque a veces sean errores doctrinales o pensando que Dios siempre va a obrar igual. Y en la Biblia vemos que Cristo a veces dijo la palabra, a veces escupió en la lengua de alguien que no podía hablar, a veces untó lodo, a veces le metió los dedos en los oídos, a veces hizo diferentes cosas, porque Él no hace siempre lo mismo, Él lo puede todo. Y fíjese que ese fue el error de los hermanos que iban camino a Emaús, Lucas 24, 13, 16. Dice, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Iba Jesús hablando con ellos mientras ellos se quejaban amargamente de su realidad. Verso 21 al 23. Fíjese lo que decían. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que fueron antes del día fueron al sepulcro, y como hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Oiga,
Estaban hablando de cosas que Cristo les había anticipado, pero seguían como dormidos, ciegos, velados, hablaban en pasado. A veces te sabes toda la Biblia, pero tu Dios no es el de hoy. Es el Dios que alimentó 5,000, pero no te da un litro de leche hoy. Es el Dios que levantó de los muertos a Lázaro, pero no te sana un uñero en tu dedo. Es el Dios que sí pudo echar fuera a Legión, pero no es capaz de libertar a tu nieto. Es ilógica a veces nuestra forma de pensar, porque parece que nos quedamos atrapados en el tiempo. Ellos estaban haciendo eso. En Lucas 24:25 Jesús les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Les empieza a hablar del Cristo y ellos seguían ciegos. Puede estarte predicando un buen predicador y tu corazón sigue sin despertar. Te has vuelto de tal manera religioso y adoctrinado que no le das lugar a la vida y a que el Espíritu Santo se manifieste de tal manera según el Cristo resucitado. ¿Te gusta el Cristo de Nazaret? ¿Te gusta el Cristo de la cruz? ¿Te gusta el Cristo que se aparecía como el ángel de Jehová, pero no concibe tu mente, tu realidad, a Cristo a tu lado el día de hoy? Él es el mismo y no concibes que ocurra un nuevo milagro para tu vida. Entonces, ese es un error. Ahora, fíjese que ellos incluso siguen con él y están a punto de cenar con este que los había regañado y están como si nada. Del 30 al 32 dice: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Cuando vieron que Dios se amoldaba al huequito de su caniquita, cuando él volvió a hacer lo mismo de antes, una imagen que sí habían visto, y el Dios que les daba comida, y les daba pan, y les daba vino, y les daba lo que ya les había dado, entonces despertar. A veces tú quieres que Dios vuelva a hacer lo mismo que hizo hace 24, 25 años. Te acostumbras a que Él hizo un milagro de 4,000 panes, no concibes que te pueda hacer un milagro de 100,000. Y de repente ellos despertaron. Dice: entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? No te quedes con imágenes pasadas de Dios. Oiga, qué oportunidad desaprovecharon de tener una buena charla con el Cristo resucitado una tarde camino de Emmaus. Se la pasaron hablando de tristeza, del momento de la victoria de Jesús como si fuera una derrota. Se la pasaron hablando de luto, manifestaron lo incrédulos que eran a los milagros. Y al final recibieron lo mismo que habían recibido antes de la cruz. No te conformes con recibir lo mismo que ocurrió antes de la cruz. Eso ya lo vieron los judíos. Yo creo que es mejor la herencia y la victoria de todo lo que ganó Jesucristo después de la cruz. Es como si para ti hay una herencia y tú vas y ves toda esa mansión que un día va a ser tuya por herencia, pero eliges estar siempre viviendo como antes de la herencia, solamente viendo y solamente tomando una pequeña galleta, pero sin toda la magnitud de lo que Cristo hizo. Yo quiero orar por ti. Quiero pedirle a Dios que nos dé una buena visión espiritual. Lo que tú tienes que hacer es decirle al Señor Jesucristo: dame visión para mi vida. Ayúdame a ver como tú ves. Ayúdame a ver qué piensas tú de mí. Ayúdame a ver cuál es la tierra que tú quieres darme.
Ayúdame a ver el llamado que tú has soñado en el cielo para mi vida. No se quede en el pasado. Pida al Espíritu Santo que le permita ver. Y si de algo nos tenemos que arrepentir, pues nos arrepentimos. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amado Dios, te ruego por cualquiera que tenga ceguera física, te pido, Padre, que tú le bendigas y le sanes en el nombre de Jesús. Y te pido también por aquel que tenga ceguera espiritual siendo incrédulo. Padre, si él quiere hoy pedir perdón por su vida y rogarte y aceptarte como el Señor de su vida, termina con esa ceguera y llénalo de tu luz. Padre, y a todos los que están estudiando apenas la Biblia y ya son nacidos de nuevo, auméntales, Padre, revelación en el nombre de Jesús. Quita todo velo, todo sudario y permíteles ver y conocer más y más para entrar en la realidad del reino de Dios. Padre, y aquellos que ya tienen su tiempo estudiando y conociendo, pero que notan algo raro, que se dan cuenta que por un otro motivo caen en el mismo lugar sin pasar al otro lado, muéstrales qué es. Señor, yo te pido que a todos nos des visión, que ayúdanos a ver como tú ves, ayúdanos a ver cuál es tu voluntad para nuestra vida. Señor, nos negamos a tener una mente estructurada en lo viejo, un odre viejo y seco y añejo. Padre, renueva esta mente para poder recibir cualquier cosa que tú nos quieras dar. Danos una vida extraordinaria, maravillosa para tu gloria. Nadie enciende un candelero para esconderlo, sino para dar luz, para mostrar. Yo te agradezco, Señor, bendice pan de vida a los que vean este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Yo le bendigo, amada iglesia. Pronto estaremos en servicios presenciales. Recuerde que seguimos orando a las 10 y sigue habiendo palabra todos los días a las 12 del mediodía. Dios le bendiga.